Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Escuela de la Función Judicial. Sean todos y todas bienvenidos a la tercera jornada de capacitación, argumentación y litigación oral. Para tratar este importante tema, contamos con la participación de la abogada Mónica Paola Jarrín Aldaz, docente de este proceso de capacitación, a quien agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Vamos a dar ahora las instrucciones de esta capacitación. Antes de iniciar, me permito indicar las instrucciones de este curso. En estos procesos de capacitación, es importante ingresar al aula Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres y mantener encendidas las cámaras durante todo el curso. Su participación la debe registrar únicamente en el enlace compartido en el chat de esta aula. Para tener una mayor conexión a Internet, sugerimos colocarse en un lugar cerca de Wi-Fi y evitar el uso de otras plataformas de Internet. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Esto se podrá habilitar cuando sea necesario. La metodología que utilizaremos para esta capacitación es la siguiente. La ponencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos, dejando un espacio de inquietudes por parte de las y los participantes. Las preguntas se las debe plantear por escrito en la sección del chat. Estas preguntas daremos paso al finalizar la capacitación de todos los participantes. Solamente se debe de hacer por escrito en el chat, por favor. Oportunamente a quienes hayan registrado su asistencia, los 3 días de capacitación presencial, es decir, el 22, 23 y 24 de febrero por correo electrónico, remitiremos el link de acceso para el servicio del material y posterior acceso a la evaluación. Damos la más cordial bienvenida a la abogada Mónica Paola Jarrín Aldaz, jueza de la Unidad Judicial Civil, Mercantil e Inquilinato del Cantón de Guayaquil, formadora de la Escuela de la Función Judicial, quien continuará con el tema de argumentación y litigación oral. Bienvenida, doctora. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes con todos y con todas. Bueno, ahora ya estamos en el último día de nuestra jornada de capacitación. Espero que haya sido de su agrado este curso y que juntos hayamos podido aprender un poquito más acerca de argumentación jurídica, técnicas de litigación oral y el manejo de audiencias, ¿no? Para mí es un gusto, un placer, un honor poder ocupar este espacio con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar ya un poquito acerca de cómo estructurar un caso y un poquito de coaching, cómo se debe hacer el manejo de escenario en audiencia. Al final podemos conversar, igual no solamente si quieren hacer preguntas por escrito, si alguien quiere conversar, compartir, presentar alguna experiencia o algo, pues tenemos la posibilidad ya que es nuestro último día. Bien, vamos a ver cómo se elabora. Hoy día no vamos a presentar material porque ahora es un conversatorio. ¿Cómo se elabora un caso? Específicamente esta primera parte es para los abogados que van a tomar el caso, ¿no? Recuerden ustedes que los justiciables, o sea, aquellos que pretenden llegar a la justicia, pretenden que se les haga justicia, pretenden una respuesta del juzgador, no es que le pasa algo y va directo donde el juez, no. Esto se hace a través de la asesoría y el acompañamiento de un abogado. Entonces, el primero que construye el caso, que conoce el caso, es el abogado o en materias penales puede ser la fiscalía, dependiendo, ¿no? Entonces, al momento que una persona tiene una necesidad, una dolencia, un requerimiento ante la justicia, va donde un abogado. Vamos a poner un ejemplo.
Digamos que hay una persona, este es un ejemplo real, ¿no? Hay una persona de la tercera edad. Esta persona ha vivido en un bien inmueble durante 20 años. Este bien inmueble, los primeros 5 años lo estaba pagando con arriendo y de repente para el sexto año el dueño de casa nunca más regresó. No regresó el dueño de casa, no volvió a cobrar arriendo y desapareció. Al año 20, esta señora, como ya es de la tercera edad, ya muy viejita, ella dice, bueno, aquí he vivido toda mi vida con mis hijos, con mi familia, y no sé cómo legalizar, pues esta prácticamente es mi casa. ¿Qué haré? Entonces esta persona, alguien ahí, una vecina le dice, vaya donde un abogado, pues para que le ayude a legalizar su casita. Sí, ¿qué haré? Porque quisiera, no sé, pagar o hacer algo, porque si ya vivo aquí, prácticamente esto es mío. Como la persona no tiene conocimiento en leyes, entonces va donde el abogado. Y el abogado, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Lo primero que tiene que hacer es una lluvia de ideas. Saquemos los hechos. Bien, señora, ¿cuál es su nombre, su edad, todos sus datos? Perfecto, lluvia de ideas, ¿no? Estamos construyendo ya el caso. Vamos a determinar la legitimidad activa. ¿Con quién vive usted en su casa? Ah, yo vivo con mis hijos. ¿Ya? ¿Y con quién más? ¿Usted está casada? ¿Es viuda, soltera? ¿Cuál es su estado civil? Ah, no, nunca me casé. ¿Pero tiene pareja? Sí, mi conviviente. Ah, ya, ¿cuánto tiempo convive con esta persona? 20 años. Ah, ya. Entonces, si estamos sacando esta lluvia de ideas, se entiende que la legitimidad activa no solamente va a ser de ella, sino también de su conviviente, porque son los dos quienes están llamados a ser los actores de la demanda, ¿verdad? Bien, entonces usted tiene un conviviente ya 20 años, entonces usted vive con él, él siempre ha vivido con usted, sí, perfecto. Entonces los dos son los actores. Premisa 1. Entonces, si tenemos premisa 1, hecho 1, se acompaña la prueba 1. ¿Cuál será la prueba 1? Cédulas y papeletas de votación. Obviamente esto no es prueba, ¿no? Sino que estamos recién armando la legitimación. ¿Cuál es la diferencia entre legitimación y legitimidad o capacidad? Esto es parte de las descripciones previas. Legitimación son los que tienen derecho a ser llamados actores o demandados dentro del caso, y la legitimidad o capacidad son aquellos que teniendo el derecho tienen que tener la capacidad para actuar. Es decir, si un niño va a reclamar alimentos, ¿a través de quién lo hace? De su padre o madre, porque ellos, si yo tengo la legitimación como hijo, mis padres, el que reclama, tiene la capacidad para representar. Si es una persona jurídica, el que representa la persona jurídica tiene que justificar la capacidad. Bien, entonces, ya tenemos la primera premisa. Actores. Los dos convivientes están viviendo ahí 20 años. Luego, cuénteme qué más pasó. Bueno, yo pagaba arriendo. ¿Desde qué año a qué año? Es que yo vivo en una vivienda ya 20 años, pero pagaba arriendo 5 años. Ah, ya, ¿tiene algún contrato o algo referente a esos 5 años? Sí, tengo un contrato, pero solamente está ahí un año. Ah, perfecto, trae ese contrato. ¿Desde qué año está viviendo usted ahí? Ah, desde el 1 de enero del 2000. Perfecto. Entonces, premisa 2. Vive desde el 1 de enero del 2000. Entonces, ¿qué podemos acompañar a esto? Siempre tenemos que ver que cuando se presenta un caso, se construye un caso, no solamente es el hecho aislado. Entonces, vamos formando premisas para determinar el hecho, acompañado la premisa con la justificación o la prueba. Y siempre tiene que ser muy puntual, ¿no? No la historia, cómo llegó, cómo pasó, sino premisa 1, legitimidad activa. Premisa 2, desde cuándo vive. Desde tal fecha hasta tal fecha, actualmente. Bien, ¿qué tenemos para justificar la premisa 2?
un contrato de arrendamiento. Perfecto, tenemos un contrato de arrendamiento. No importa si es de de un año nada más. ¿Qué más? Dice que vive de 20 años de manera pacífica, ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño. ¿Cómo se justifica el ánimo? ¿Cómo se justifica el hecho de que sea señor y dueño? Perfecto. Entonces, ¿tiene usted, ha hecho alguna modificación, ampliación en ese bien? Sí, yo construí la parte de atrás. Entonces, premisa 3, ¿tiene cómo justificar cómo construir esto? Sí, yo tengo recibos y facturas de lo que hice. Ah, ya. Entonces, más, ¿cómo seguimos justificando los hechos aquí? Sí, también sabe que puse un medidor de luz, entonces saquemos el certificado. Siempre la defensa, antes de construir una acción, una demanda, contrademanda, cualquier cosa, siempre tiene que hacer una lluvia de ideas de los hechos, determinar los hechos de manera muy puntual y que cada hecho, cada cuestión que va diciendo siempre tiene que ser una premisa afirmativa justificable. ¿Se acuerdan del día 1 cuando hablábamos de las premisas? ¿Cómo se hace una argumentación jurídica? A través del silogismo. El silogismo, premisas fácticas, justificables, de hechos justificables, premisas normativas, desde la norma máxima hasta la que más se adhiera a mi caso, casos análogos, etcétera, y la conclusión, lo que yo pretendo dentro de esta causa, ¿no? Luego, ya voy construyendo el caso. Bien, entonces ya tengo las premisas, los hechos, las pruebas. Ahora, señora, todos los documentos que me va a traer tienen que ser en original o copia certificada. Perfecto, para que eso tenga validez. Y tal vez los vecinos que están alrededor de usted sí la reconocen que usted ha vivido este tiempo y bajo las circunstancias que dice, claro, mis vecinos, entonces tráigame los nombres completos de sus vecinos para que nos sirvan de testigos. Perfecto, entonces ahí ya vamos construyendo el caso. El caso no se construye de manera aislada, de manera inentendible. Entonces siempre tiene que ser de manera cronológica, de manera técnica, de manera minuciosa, pero muy concreta en los hechos y que obviamente todo sea justificado, ¿no? Ya, cuando ya tenemos todos los hechos, la lluvia de ideas, ¿qué sigue? A continuación sigue cómo construir la demanda, cómo construir la contestación. Primero vamos haciendo la lluvia de ideas de las premisas justificables. Segundo, vamos haciendo la construcción de la demanda. ¿Y qué es la construcción de la demanda? Un requisito de admisibilidad para empezar un juicio. O un requisito de admisibilidad para contestar la demanda. Y también comparecer al juicio. ¿Sí? Si es que la demanda no tiene los requisitos de ley, la demanda simplemente no será admisible y se archivará. Tercer requisito, que la demanda tenga taxativamente todos los requisitos del 142 del COGEP, en contestación los del 151 y 152 del COGEP. ¿Sí? Estamos ahorita en materias no penales. Es recomendable más que todo para los juzgadores, poder visualizar, determinar, recabar la información de mejor manera, que las demandas siempre estén en el orden que presenta la ley. Porque si la ley determina, primero, el encabezado de la unidad judicial, pues así es el orden como se debe también plasmar en la demanda y no a conveniencia de la defensa que se presente como creyere, no. Por algo la ley está determinando los requisitos de manera hasta numérica, porque tiene que ser tal cual. Si es que el juez ve que falta uno de los requisitos o que estos no están en orden, es preferible mandarles a completar porque de alguna manera sí les ayudamos que presenten bien todos los datos y especialmente que anuncien bien la prueba.
recomendando que la prueba sea minuciosa y detallada, como lo dice el 142.7, que tiene que ser detallada, numerada, porque como dije ayer o antes de ayer, si por ejemplo son facturas, 34 facturas, tiene que hacer 34 anuncios de esas facturas, por lo menos con la identidad de cada una de ellas, porque de esa manera se puede ejercer el principio de contradicción. Caso contrario, ¿cómo puedo contradecir de manera general una prueba si es que no está determinada? Tiene que ser determinada esa prueba para que se pueda ejercer el principio de contradicción. Bien, construida la demanda, ¿qué sigue a continuación? Presento la demanda con todos los respaldos. La ley dice que tanto demanda como contestación tiene que tener los respaldos y únicamente los que no tengo yo a la mano y necesito el acceso o la autorización o la ayuda judicial, pues pongo que por cuanto no tengo acceso, digamos, una pericia, solicito que a través del juzgador se pueda practicar esta pericia, ¿no? Y siempre cuidar que el anuncio de prueba sea tal como dice la ley. Si es un anuncio de prueba documental, será el detalle de cada uno de los documentos. Si es el anuncio de una prueba testimonial referente a testigos, tiene que estar de acuerdo al 190 del COGED. Es decir, nombres completos, dirección domiciliaria y sobre qué hechos va a declarar. No, esto de los hechos no es las preguntas, sino general. ¿Sobre qué hechos va a declarar? María Pérez Piguave, domiciliada en tal sector, va a declarar sobre la posesión pacífica ininterrumpida que tiene la actora en el bien inmueble en materia de la litis. Y así. ¿Sí? Cuando nombramos un perito, también tiene que ser el perito si es que ya acompañó la pericia o requiriendo la pericia o la inspección, lo que sea. ¿Sí? En cuestiones, hoy en día es muy cuestionable el tema de los documentos electrónicos. Bueno, esto no es materia de este curso, pero sí es importante que sepamos que este tema de documentos electrónicos, muchos jueces hacen válido el documento electrónico solo por el hecho de tener el print de cuando está la firma electrónica o la barra de seguridad y listo. Y otros jueces piden que ese documento sea materializado. ¿Cómo se materializa? A través del notario público. Bien. A lo menos esto se aumentó mucho más por el tema de la pandemia y eso hasta ahora sigue en debate, ¿no? Muchos jueces piensan que tiene que ser lo uno o lo otro. Bueno, ya muchos casos se han ido a la corte y se ha dicho que basta que esté la firma electrónica y sea impreso, debe ser admisible y se puede tramitar la causa. Ya, eso lo dice la Ley de Comercio Electrónico, 4850 de esa norma. Y otros creen que tiene que ser específicamente materializado. Obviamente, es original este documento cuando se produce en el medio que se transmite, ¿no es cierto? Si es que el documento estuviera, mejor dicho, si ya tuviéramos el e-Sager, que es el procedimiento electrónico, obviamente todos los documentos electrónicos ya son originales porque se visualizan y se producen directamente desde la web. Pero en este caso todavía no tenemos el e-Sager, estamos en la mitad, entre Sager e e-Sager, mitad. Entonces, para como viabilizar la justicia, se están emitiendo estos documentos simplemente con la firma electrónica o el sello, la barra de seguridad. Bueno, entonces se anuncia los testigos, los peritos y todo. Se presenta la demanda, el juez tiene que calificar la demanda, si cumple los requisitos y si no, pues se manda a completar la demanda. Cuando se manda a completar la demanda, 5 días, luego regresa esta demanda, se la califica, se manda a citar. El tema de las citaciones también está en controversia, citaciones electrónicas o no.
es recomendable para los juzgadores que están aquí, cuando vean que el demandado es una persona jurídica, se recomienda que se pida que se presente el PRIN de la página web de la Superintendencia de Compañías, para que así podamos determinar varias cosas. Primero, que la compañía está activa. Segundo, que de estar activa, determinar quiénes son los representantes legales. Y tercero, que se pueda determinar o verificar los correos electrónicos registrados en la super de compañías. ¿Por qué? Porque ahora a través del artículo 53 a 55 del COGEP se puede citar por medio electrónico a las compañías, solamente por el hecho de haber registrado sus correos en la Superintendencia de Compañías. ¿Sí? Entonces ahora, como ya sí existe citación electrónica, lo haremos a través de ese medio, a través de nuestros secretarios, por medio de 3 boletas que tienen que ellos registrar en el sistema, que ya está habilitado, y tiene que dejar constancia en el proceso. La constancia del recibido más que todo, ¿no? Hay también 2 maneras más electrónicas, a través de buzón ciudadano, que todavía, o sea, la ley está, pero el sistema todavía no existe, así que eso todavía no tomamos en cuenta. Y la tercera opción es que contractualmente las partes hayan aceptado ser citadas a través de correo electrónico y que este contrato sea materia de la ley. Ahora, como todo el mundo está en esto, hay muchos abogados que presentan otros documentos donde que constan el correo y quieren hacer valer en un juicio que tiene que ver con otra cosa. No, tiene que ser materia de la litis ese contrato o ese documento donde que acepte ser citado en estos correos, ¿no? Luego de la citación viene el plazo término para contestar a la demanda. Se contesta la demanda. Y al momento que se contesta la demanda, acuérdense de la nueva prueba que tiene la facultad, la parte actor en referencia a la contestación a la demanda. Solamente es facultativo para el actor. Y se califica la contestación y si existe reconvención, entonces hay 2 momentos ahí mismo, en un mismo auto de sustanciación. No hay que esperar porque esto es impulso oficial. En un mismo auto se califica la contestación a la demanda, ahí mismo se dice que se corre traslado 10 días y de haber reconvención y cumplir los requisitos también se califica la reconvención y se da el término. En este caso 30 días ordinarios, 15 días los demás procesos. Transcurrido el tiempo, luego ya viene la audiencia. Entonces, esto es como el inter de la construcción del proceso. Siempre nosotros, como juzgadores, y ahora en la propuesta que se está planteando, y me permito adelantarme en este espacio, que ustedes saben que formo parte de la terna para la presidencia del Consejo de la Judicatura, se está planteando un proyecto de corresponsabilidad de justicia. Y este proyecto ya lo presenté. Y por eso es que se está haciendo campaña para que los juzgadores no sean los únicos responsables de un juicio, porque en realidad los juzgadores no son los responsables del juicio únicamente. Aquí existe una corresponsabilidad compartida. No es que existe colaboración, no, es corresponsabilidad solidaria. Todos somos responsables. Todo aquel que interviene en un proceso judicial es responsable del resultado de la sustanciación y la tramitación de esta causa, sea penal o no penal. Por tanto, quien interviene tiene la responsabilidad de asumir su papel, su rol, y no solamente interpretarlo, sino hacer las prácticas que le corresponden. Si estamos hablando de quien propone una acción, pues tiene que elaborar bien la demanda, estudiar bien el caso e impulsar el proceso. Si es el demandado, pues el demandado está obligado a contestar correctamente la demanda, saber el significado de las excepciones previas
y hacer bien la defensa. Y al juez, obviamente, modular el proceso, garantizar el debido proceso para que se vayan sustanciando todas las fases y etapas de este y así poder llegar a lo que queremos todos, justicia, una sola mano. Esa es la propuesta del nuevo Consejo de la Judicatura para la administración de justicia, hacer campaña de corresponsabilidad, que así corresponde, y no echarse la culpa, acuérdense de la mano, no echarse la culpa el uno al otro si todos formamos una misma mano, ¿no es cierto? Bien, entonces, ya con esto, todos tenemos que aprender de argumentación jurídica. Les recomiendo muchísimo, por favor, que lean mucho, que vean videos, que vean la modulación de las palabras, la modulación del escenario, la determinación, cómo plantear las cosas. Ahora, vamos a ver los tips para quien presente el caso. ¿Cómo debe un abogado presentar el caso o actuar en audiencia? Y esto también tenemos que manejar los juzgadores, ¿no? Esto ya es parte del coaching. Los abogados patrocinadores y la fiscalía tienen que tener una modulación en tanto el escenario, la voz y la presencia. Como decía Miguel Carbonell, la primera impresión cuenta, porque nosotros, especialmente los juzgadores, como estamos tanto en audiencias, nos damos cuenta mucho el panorama de cómo actúan los abogados. Sabemos quién ha venido preparado, quién no ha venido preparado, quién va a mentir o quién va a hacer un show. Porque hay abogados que porque no vienen preparados creen que alzando la voz o haciendo un show de una exposición ya están haciendo defensa. Y no es así. No es así. Así que tienen que ir con una voz modulada, con un lenguaje adecuado, con un mismo tono de voz y tiene que hacerlo de preferencia parados, porque eso representa dos cosas. Respeto a la audiencia, respeto a quien defiende y respeto a la autoridad. En caso de tener alguna molestia, alguna enfermedad, obviamente se le tiene que permitir que esté sentado, porque por obvias razones, ¿no? Al momento que practique la prueba, es recomendable que salga de su espacio, de su silla, de su espacio, y se pueda mover a un lado, otro lado, sin dar las espaldas a la contraparte ni al juzgador. Simplemente se da las espaldas al público. ¿Sí? Y es muy importante también que al momento que haga sus exposiciones, fiscales, defensores, siempre hagan mirando a el tribunal o al juzgador que está al frente. Esto es importante. Ustedes han visto películas, hemos visto películas en Estados Unidos, cómo son las audiencias, ¿no? Cómo se hacen. Allá el juzgador no es el que decide, sino el jurado. Entonces, han visto el manejo de escenario que tienen los abogados, se dirigen al jurado. Y tienen la manera de persuadir al jurado en referencia al caso. Pero presentan su teoría del caso ya como un show, ¿no? Lo que vemos en las películas no es tan lo correcto en la realidad, porque ellos también son muy técnicos y el manejo del escenario es ese, porque ellos se dan la vuelta, le dan la espalda al juez, al jurado, a todo, no. Entonces siempre tienen que estar de esta manera, de pie, ocupando el espacio que le corresponde sin dar las espaldas a la contraparte, mucho menos al juzgador, tener una voz adecuada, modulada, tranquila y mantenerse con un vocabulario adecuado. Ahora, ¿cuál es la manera como debe expresar o exponer los hechos? Fiscales, defensores. No pueden levantar las manos de manera exclamativa, ni tampoco pegados a
al cuerpo. Tiene que ser de una manera relajada, moderada y a la mitad del cuerpo. Es lo recomendable para la modulación de la exposición oral en audiencia, ¿no? Si es que tiene que exponer, puede hacer con unas exposiciones calmadas, ¿no? Y si tiene documentos o necesita una ayuda a memoria porque no puede estar leyendo todo, simplemente manejar tranquilamente teniendo su ayuda a memoria y hacer su exposición. Ahora, ¿cuál es la manera correcta del vestuario de todos los participantes? Para los juzgadores es importante que siempre utilicen o procuren utilizar ropa oscura, especialmente cuando sean juicios muy fuertes. ¿Por qué? Porque la ropa oscura o negra, de preferencia, determina autoridad en el juzgador y respeto a la audiencia. Cuando de repente estemos en un proceso que necesitamos conciliar, necesitamos o queremos o tenemos la intención de que ese juicio sea conciliable, que la ropa del juzgador sea una ropa clara o es posible blanca. Para y obviamente manteniendo la cordura, la etiqueta, ¿no? Uno tiene que ir bien ejecutivo. Para los hombres es recomendable siempre tener terno, ¿no? Si es posible, azul o negro. Eso dice el coaching para los abogados. Entonces, eso ya viene de un estudio psicológico. Para las abogadas, las mujeres, siempre es recomendable tener una ropa muy ejecutiva, que si es posible con faldas que vayan hasta la rodilla o un poquito más abajo, siempre tapaditas, ¿no? Porque a lo menos aquí en la costa a veces hay abogadas que vienen enseñando todo, parece que se han puesto una toalla nomás en el cuerpo y se les ve todo. Entonces, aparte que le quitan la concentración a la defensa de la otra parte, no está mostrando el respeto a sí mismo y a la audiencia, ¿no? Entonces, la vestimenta tiene que ser muy importante porque la primera apariencia es importante en la audiencia. Uno se puede identificar un abogado por su vestimenta. Entonces, siempre ir con moderación, con cordura, bien parados. Los juzgadores también no pueden estar con teléfono o acostados. Siempre tenemos que mantener nuestra posición, porque esto también determina que el juzgador tiene respeto hacia la audiencia. No tiene que estar mirando otras partes. Claro que para nosotros es muy complicado el tema de estar atendiendo a todo el mundo y tener una escucha activa y tomar nota todo, sí, pero siempre manteniendo el respeto a la audiencia, porque la audiencia necesita no solamente que sea escuchada, sino que se sienta escuchada. ¿Y cómo se siente escuchada la audiencia? Cuando yo hago contacto visual con las partes y tomo importancia lo que está diciendo. Entonces, cuando habla una de las partes, siempre dirigirse a esa parte que está hablando y tomar nota de lo que dice. Si está hablando otra parte, entonces dirigir mi atención hacia la otra parte. Porque la defensa no solamente tiene que ser escuchada, sino tiene que sentirse escuchada para que también ponga como énfasis a su presentación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones de la modulación en audiencia? Siempre para la defensa, para las partes, hacerlo de pie, con la moderación de las manos en la exclamación de sus argumentos, que sea el movimiento de las manos acorde a lo que está diciendo, ¿no? Entonces, si es que voy a señalar algo, nunca así, no, siempre voy a señalar algo, siempre voy a exclamar algo, siempre y no pegada a las manos, sino con soltura, con tranquilidad, expresar lo que se tenga que decir de manera muy técnica, muy concreta, muy adecuada, muy correcta y manejar mucho la tonalidad de voz. Ni jueces, ni abogados, ni defensores, ni fiscales puede gritar en audiencia, puede exclamar a voz alta en audiencia, eso es prohibido. Eso es prohibido porque es una falta de respeto.
Tenemos que siempre modular nuestra voz para dar atención y respeto a las partes que están interviniendo, y como los juzgadores, como directores de audiencia, tienen que modular el hecho de que si una parte se le da el uso de la voz a una parte, los demás tienen que estar en silencio, no pueden interrumpir, porque hay mucho de lenguaje verbal aquí, especialmente en defensa técnica penal. Hay muchos abogados que mientras está exponiendo la otra parte, como que empiezan a tener una mirada de odio, una mirada como que burlona, que sí, a pesar de que no dicen nada. Entonces su lenguaje corporal dice muchas cosas. Entonces tenemos que los jugadores tener mucho cuidado de manejar eso, porque si permite eso, aparte que la otra parte se desconecta de lo que está diciendo, va a causar malestar en la audiencia. Entonces, tanto el juzgador como las partes tenemos que modular el lenguaje verbal y el lenguaje corporal. Es muy importante y es vital. Siempre mantener la cordura, siempre sentarse de manera muy recta, muy firme, siempre prestar atención a quien está interviniendo y siempre tener una ropa adecuada. Es importante para quienes para los juzgadores, tratar en lo posible de que la ropa sea oscura, porque eso determina autoridad y respeto a la audiencia. Y en el caso de los hombres, ternos negros o azules. Para la defensa de las partes procesales, también tener la ropa adecuada y tener el lenguaje corporal adecuado. Al momento que se haga declaraciones testimoniales, no permitir a los abogados de la defensa de las partes que se acerquen mucho a quien declara, ni tampoco que den las espaldas a la defensa de la contraparte. Si es posible que hagan la exposición de preguntas desde su puesto, mejor. Y al momento que solamente sea exhibición de documentos o reconocimiento de firma, ahí sí acercarse a quien declara para que pueda visualizar. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ha habido casos, bueno, y no solamente es por el caso, sino porque así se debe hacer. Ha habido casos que a veces se presenta a que reconozcan y a veces van de una manera intimidante. Entonces, quien está haciendo la declaración, como obviamente no son abogados y no saben cómo es que se tiene que decir las cosas, a veces se olvidan lo que dicen. Entonces, los abogados empiezan a atacar. Y para nuestro caso, tenemos que nosotros, el juzgador, obviamente, como director de audiencia y de proceso, tiene que cuidar muchos de estos espacios de lenguaje corporal y verbal, porque estamos hablando de un juicio, ¿no? Vamos a tomar una decisión de acuerdo a lo que se habla, lo que se dice y lo que se hace, tanto en el proceso y especialmente en audiencia. Aquí también hay algo muy importante cuando se hace las exposiciones. Nosotros tenemos que tener mucho contacto visual, tanto los juzgadores como la defensa, la fiscalía, porque el lenguaje visual nos ayuda a ver de qué manera se encuentra esta persona haciendo sus exposiciones. Podemos ver inclusive cuando mienten, cuando están muy nerviosos, cuando se olvidan las cosas y cuando se perdieron del juicio, ¿no? Entonces, por eso es importante que el juzgador tenga esta condición de la vista para siempre vigilar todo, ¿no? Vigilar, modular y regular todo en audiencia. Y al momento que el juzgador haga su exposición o haga su resolución, es importante que lo haga de una manera pausada, calmada, dando primero un poquito de los antecedentes. Si bien A ha demandado a B y esta causa, de acuerdo al objeto de la controversia, es la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, A ha manifestado que ha vivido en tal lugar por más de 20 años de esta manera, y B indica que no ha vivido ese tiempo, ha vivido menos de 15 años.
como el punto determinante de una prescripción es que esté más de 15 años, entonces ahí vamos regulando los antecedentes de las dos partes, contrastando los dos, y bueno, y como A presentó tal prueba, y esta fue admitida de esta manera, y B presentó esta prueba y fue admitida de esta manera, pues valorada en conjunto, se ha visualizado que de acuerdo a los requisitos de la prescriptibilidad, de acuerdo al artículo 2410 y siguientes del Código Civil, esto es, tener posesión pacífica, pues ha presentado esta prueba. Con ánimo de señor y dueño, que es contra el dueño tal, entonces van exponiendo y al final resuelven. Esa es la manera como tendríamos que, como juzgadores, resolver para que de manera clara las partes perciban qué se ha dicho y qué se ha resuelto. Porque esto da opción a que se pueda presentar recursos horizontales en audiencia o simplemente apelar y luego ya se fundamenta por escrito. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hablar de coaching y de argumentación? Unos tips para saber argumentar serían los siguientes. Primero, cuando vayamos a ver temas de argumentación, es importante que primero sepamos sobre qué tema vamos a tratar. Si vamos a tratar sobre un tema, una materia específica, primero ver toda la información posible de esta. Esto es, sentencias, leyes, casos análogos y todas las normas que me puedan ayudar y si es posible derecho comparado, tanto para juzgadores como para las partes procesales. Segundo, saber que estos documentos que me van a aportar también estén vigentes, porque hay veces que, por ejemplo, hoy en día hay abogados que se presentan en audiencia nombrando, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil o Código de Procedimiento Penal que ya no existe. Entonces tenemos que cuidar que las normas que estamos citando sean vigentes. Tercero, tratar de ver casos comparados, tratar de ver si es posible, tratar de ir a las audiencias de otros juzgadores o a las audiencias de otras materias para ver también el estilo de cómo se maneja tanto los juzgadores como las partes, porque a veces el estilo de otros también aportan para que nosotros podamos mejorar nuestra capacidad de argumentativa y también del escenario, ¿verdad? Entonces sí es recomendable que de vez en cuando vayamos a ver como espectadores otras audiencias para ver qué nos puede aportar. O sea, no vamos a ir a criticar, no vamos a ir a ver qué de eso nos sirve a nosotros como para poder exponer en nuestro caso. Y en definitiva eso sería lo que teníamos que hablar. Y creo que hasta ahí quedaría este curso. Por tanto, no teníamos tanto que decir en este tema del manejo de escenario, porque esto ya es más como un coach de recomendaciones, ¿no? Mucho de la vestimenta, mucho del tema de cómo es la postura corporal, mucho de la importancia del contacto visual, mucho de la importancia de dar la atención a la parte que está hablando y mucho del tema de que el juzgador tiene que tener mucho cuidado en cómo se maneja cada parte procesal, cada abogado en cada fase de audiencia. Primero, porque al modular el tema de las fases, primero yo ya sé qué es lo que corresponde hacer en esa fase y segundo porque estoy ayudando a que la defensa de las partes hagan bien sus exposiciones y por ende yo también pueda resolver de manera adecuada de acuerdo a lo que me están exponiendo. Entonces, muchos abogados en excepciones previas, por ejemplo, siempre los juzgadores es recomendable, y esto se lo digo porque en la Escuela de la Función Judicial ya expuso esto, que cada vez que los juzgadores vayamos a sustentar una etapa, una fase de juicio, por ejemplo,
Bueno, ahora vamos a instalar la audiencia. Siempre expresar qué fase o etapa de la audiencia estamos para que las partes estén siempre encaminadas en la fase o etapa de la audiencia. Bueno, una vez que me presenté, vamos a decir, bueno, vamos a instalar la audiencia. Como punto 1, instalar la audiencia. Mi nombre es tal, secretario, por favor, constate la presencia de las partes procesales. Bien. Punto 2, ahora vamos a hablar de las excepciones previas. Las excepciones previas se van a hacer de la siguiente manera. Bueno, como se verifica que en el juicio existe contestación a la demanda y se verifica que existen excepciones previas, primero se va a dar el uso de la voz a la parte demandada para que presente sus excepciones. La presentación va a ser de la siguiente manera. Presenta la excepción previa, fundamenta y prueba. Una vez que usted presente sus excepciones, se correrá traslado a la parte actora para que ejerza el derecho de contradicción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Lamentablemente, como todavía no se maneja bien este tema de litigación oral, le corresponde al juez no solamente explicar la fase que nos corresponde, sino que modular cómo se va a sustanciar. Entonces, esta sí es una recomendación súper importante para los juzgadores y para los abogados, en cambio, poder también ubicarse en el papel y en la fase que le corresponde. Bien, he presentado, sí señor juez, señora juez, he presentado 3 excepciones previas de acuerdo al artículo 153. Mi primera excepción es sobre la incompetencia, la segunda excepción es sobre la capacidad y la tercera excepción es sobre litis pendencia. Procedo. Ahí va sustanciando una por una. Siempre para el ejercicio de contradicción, para que sea una contradicción efectiva, tiene que hacerse de manera detallada cada cosa. Si vamos a presentar prueba, la prueba tiene que ser detallada una por una para que la contradicción pueda ser una por una. Si voy a hacer contradicción en fase de excepciones, las excepciones deben ser presentadas una por una para que sean contradichas una por una. ¿Sí? Entonces, cuidar mucho esto, porque el ejercicio de contradicción es solamente decir, bueno, me opongo a todo lo que ha dicho, no estoy de acuerdo porque no es en derecho, gracias. No ha hecho nada, pero esto le corresponde al juez. El juez tiene que modular y tiene que explicar para que se vayan sustanciando bien las fases y así obviamente para nosotros los juzgadores al final va a ser más fácil tomar la decisión de acuerdo al caso planteado. ¿Bien? Creo que si es que tiene alguien alguna participación, me gustaría escucharles. Si es que alguien quiere compartir algo o preguntar algo, pues estoy a sus órdenes. Si alguien quiere activar su cámara, su audio, puede hacerlo. No sé si tenemos preguntitas. Doctora, tengo una pregunta en el chat. Dice, del doctor Daniel Fonseca, las fotografías que son impresas y anunciadas como prueba tienen que ser desmaterializadas para que tengan validez. Muchas gracias. Bueno, no es nuestra materia, pero vale la pena conversar de eso. Muchos presentan fotografías, pero las fotografías ni aún materializadas sirven, porque dependiendo del caso, ¿no? Si son casos penales o que sean fotografías que estén al público, podríamos, por decir del Facebook, una red social, podríamos materializar o hacer una pericia. Obviamente, para determinar la fuente, porque ustedes saben que una fotografía se puede editar. Puedo editar y puedo imprimir. Puedo hasta poner la fecha, pero eso no tiene validez porque no es una prueba, primero no es una prueba fiable. Y segundo, esta prueba no sabemos de dónde vino, entonces es cuestionable, ¿no es cierto? En materia penal, obviamente los fiscales tienen que determinar la prueba. Por ejemplo, si hacen la exploración de los medios electrónicos, puede ser una computadora, una tablet, un celular, ahí sí se puede
imprimir porque ya se hizo a través de una pericia explorando este medio, ¿verdad? Y si no, si es que yo, digamos, tuve un juicio, por ejemplo, y en mi caso, tuve un juicio de daño moral por injurias a través de redes sociales. Y de hecho, de este juicio nació mi tema del doctorado, por la responsabilidad civil a través de las redes sociales. Y esta persona trajo todas las publicaciones que le hizo esta persona a través de las redes sociales, poniéndole la foto de esta persona. Primero estaba exponiendo su imagen y segundo la estaba injuriando en esas fotos. Entonces lo que hizo esta persona fue materializar todo el contenido de Facebook, porque como lo puso público, entonces es una prueba que sí se puede admitir y ganó el juicio por eso. Buena pregunta. Doctora, tenemos una pregunta del doctor Camilo Chávez. Tenemos la mano alzada. Por favor, vamos ahorita a solicitar que active su audio, por favor. Con mucho gusto. No le escuchamos. Camilo, no le escuchamos. Doctor Camilo Chávez, por favor, necesitamos que active su audio. No se le escucha. Tampoco le escuchamos. No le escuchamos. Ahí. Doctora, ¿me escucha ahí? Ahí sí, perfectamente. Buenas noches. Pero no me esto. Ay, no sé. Ya. Buenas noches. ¿Me escucha ahí, doctora? Le escuchamos. ¿Me escucha? Uh-huh. ¿Me escucha? No Sí, escucho. ¿Ahí me escucha, doctora? Muy buenas noches. Camilo Chávez, defensor público, muy atento a su exposición brillante en lo que concierne a este tema de argumentación y litigación oral. Yo tengo una pregunta, doctora, y con su experiencia como juez y como capacitadora de operadores jurídicos, en lo que respecta al alegato de apertura. Muchos autores como Moreno Holman, Carla Prat, Leticia, Lorenzo, hablan acerca de que el alegato de apertura es un buen momento para enunciar un tema o lema. Es decir, esto es tener la capacidad de sintetizar en una sola frase corta, recordable y de impacto. Por ejemplo, lo mató para no morir. Le quitaron el dinero de toda su vida. Recordando que las frases suelen ocupar titulares y los titulares suelen quedar en la mente de los seres humanos con más frecuencia que el contenido a veces de las noticias. Con su experiencia, usted nos podría decir qué tan valioso o de una ayuda como herramienta en la litigación oral se pueda utilizar estos temas o lemas en el alegato de apertura. Quisiera que me diera una ampliación a ese conocimiento, por favor. Muchísimas gracias, Camilo, y felicitándole por su participación. Es verdad, muchos autores cuando presentan el tema del alegato de apertura o teoría del caso, especialmente en los autores mexicanos, recomiendan que presenten como la frase de impacto para empezar, ¿no es cierto? Dicen, lo mató a sangre fría. Pero eso es como un show, ¿no? Un poquito así. Pero sí podríamos decir, por decir, un caso hipotético, ¿no? El procesado violó a su hija. O sea, empezar con eso sin cuestionamiento, porque a veces estas frases que nos dice Camilo, a veces hacen ya un cuestionamiento personal o hace un prejuzgamiento. Entonces, por eso hay que como que regularlo, ¿no? Como tener tino para decirlo. Señores del tribunal, vamos a exponer el caso de un padre que violó a una menor de edad o un padre que violó a su hija.
Entonces, decir solo así ya es la frase de impacto para empezar. Y me parece una buena acotación del doctor Camilo, porque sí es importante en un alegato de apertura decir una frasecita como decía en coaching para abogados, dicen, la primera impresión cuenta. Entonces, decir algo de entrada como mi introducción está bien, pero sin cuestionamiento, sin juicio de valor. O sea, simplemente así. Un padre violó a su hija. Voy a presentar el caso de un padre que violó a su hija. Simple. Y le quedaría perfecto. Y ahí sí se lanza su alegato de apertura y va con todo. Muchas gracias, Camila. Doctora, tenemos otra pregunta del abogado José Luis Calderón. Por favor, le solicitamos activar su micrófono. Abogado José Luis, le escuchamos. Mi estimada doctora, muy buenas noches. Primero igual felicitándoles por esta intervención que usted ha tenido. Realmente nos es de mucha ayuda a quienes estamos en el libre ejercicio y día a día, pues realmente nos enfrentamos a diferentes situaciones y circunstancias. Realmente son muy valiosos estos tips que usted nos da porque sí, en muchas ocasiones a veces empezamos a tener ciertas malas costumbres en el momento de una audiencia que pueden interferir o pueden dañar quizá nuestra imagen al momento de presentar un caso. Entonces, nuevamente muy agradecido por todo este valioso aporte que usted nos está dando en estos días que hemos estado en esta capacitación. Para ser puntual con mi pregunta, realmente me enfoco un poco en el tema de la prueba que estábamos hablando en su determinado momento y de la admisibilidad respectiva en diferentes circunstancias. Habíamos hablado del concepto de nueva prueba y prueba nueva, ¿no? La diferencia y demás. Quizá me había quedado un poco con una duda tomando en cuenta que el juez realmente es un garantista ante la situación en un juicio como tal, al dar su veredicto, al dar su sentencia como tal. Entonces, existe en el COGEB el artículo 168 que nos habla de la prueba para mejor resolver, ¿no? Que realmente este artículo nos facilita para que en ciertas determinadas circunstancias podamos introducir, pero ojo, ahí es donde cabe mi pregunta, porque realmente la interpretación, dependiendo del juzgador, a veces puede ser tergiversada de este artículo. ¿Cuándo el juzgador puede permitir o autorizar que se pueda practicar una prueba o que defensa o en su defecto o accionado o accionante puedan presentar una que ayude a resolver en mejores circunstancias o que ayude al juzgador mismo como tal a tener una correcta noción de los hechos que se han realizado? Y más que todo, que ninguna de las dos partes a quien beneficia esta prueba para mejor resolver pueda objetar al otro lado que no se ha presentado en su debido momento o en su defecto de que no se ha tenido conocimiento. Hablábamos de prueba nueva y nueva prueba con los otros artículos en los que nos mencionaba las circunstancias en las que podríamos ingresar una prueba nueva, cuáles son las razones por las que deberían ser aceptados, pero no se había topado justamente este tema de la prueba para mejor resolver, que sería realmente, a mi consideración, me gustaría que si usted me puede ampliar quizá un poco más el tema relacionado a esto. Muchísimas gracias su aporte, doctor José Luis. Me encantó el hecho de que me ha dado la lección. Usted me ha puesto atención, qué gusto que me da. Esto de la prueba para mejor resolver es muy importante porque el mismo artículo 168 empieza diciendo claramente, el o la juzgador podrá excepcionalmente, y esta excepcionalidad se aplica para este caso. Si bien hay un juicio, Aquí el juez tiene que actuar de manera objetiva. ¿Qué significa de manera objetiva? Sin beneficiar a ninguna de las dos partes, sino de buscar la verdad procesal. Digamos que estamos hablando de una prescripción adquisitiva de dominio y hay una reconvención de reivindicación. No sé si ahí me hago entender. Una prescripción y ahí mismo se contrademanda la reivindicación. Y ninguna de las dos partes ha presentado certificados del registro de la propiedad. Entonces, la excepcionalidad ahí sí se justifica porque el requisito number one ahí es el certificado de registro de la propiedad para determinar quién es el propietario, determinar la individualidad del bien y la ubicación. Entonces, esa excepcionalidad es únicamente aplicable para ver la verdad del juicio y que no beneficie a las dos partes, sino a determinar qué me puede aportar para yo decidir en derecho.
Entonces, como había dicho ayer, solamente en materias no penales se puede hacer prueba para mejor resolver. O sea, el juez puede hacer prueba para mejor resolver. Y en materias penales está prohibido. No se puede. El juez no puede por ningún motivo hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es trabajo de fiscalía y la defensa de las partes procesales. ¿Sí? No sé si es que ahí le resolví su pregunta, doctor José Luis. A ver, sí, ya me habilitaron el audio. Sí, doctorito, o sea, realmente iba enfocado, claro, a conocer cuáles son las circunstancias, pero claro, el problema es que cuando estamos en defensa, o siendo defensores, y nos ponemos de lado a quien, diríamos, afecta, así juez considere a su sana crítica que no está afectando y que es únicamente para conocimiento de la verdad procesal, pero si una de las partes impugna esta decisión del juez por el mismo hecho de que considera que beneficia a uno, como usted lo manifiesta en el caso que usted lo planteó, si una de las partes sí presentó el certificado y la otra parte no lo presentó, entonces si abro la opción para que una de las partes ingrese el documento que le falta, podríamos decirlo en este concepto, la otra parte se sentiría perjudicada. Entonces, Exactamente. claro, nuevamente estaríamos hablando más allá, como dice el mismo artículo, lo dice el juez excepcionalmente, pero motivando las circunstancias a las cuales Exactamente. debería autorizar o permitir que se pueda efectuar esa prueba. Esta prueba para mejor resolver, esto debe ser de última ratio para el juzgador, porque tiene que hacerlo, aparte de que es una excepcionalidad, el juzgador tiene que justificar de manera muy motivada esa decisión de por qué es que hizo esta prueba para mejor resolver. Porque no lo puede hacer a la ligera, porque puede correr el riesgo de perder la, puede correr el riesgo de que, como dice el doctor José Luis, solamente beneficia a una parte. Y ahí obviamente ya se cuestiona todo el juicio y más que todo la decisión de la causa. Entonces, esta pregunta es muy válida y en argumentación es muy importante porque el tema principal de la argumentación en procesos orales es la prueba, porque acuérdese que el principio de la oralidad es el convencimiento y la ley dice que la prueba deberá el convencimiento del juzgador de los hechos y circunstancias de lo que se está planteando y de lo que se pide. Entonces, es muy válido esto. Y si es que alguna de las partes ve que no existe objetividad en dar esta prueba, apele y también fundamente el hecho de por qué no fue imparcial esta decisión. Muy válida esa pregunta. Muchas gracias, José Luis. Doctora, tenemos una última pregunta de una persona que está alzando la mano, la doctora Estefanía Valladolid. Por favor, activar su micrófono para que la doctora pueda responder su pregunta. Hola, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfecto, claro y fuerte. No le vemos, pero sí le escuchamos. Sí, lo que pasa es que ya se me está descargando el celular y después vuelta me desconecto. Por eso les pido disculpas a todos que tengo apagada la cámara, pero estoy muy pendiente de las 3 charlas. Bueno, me presento, estimada doctora y compañeros. Mi nombre es Estefanía Valladolid y soy estudiante de la UTPL y estudio Derecho. Me pareció un tema muy, muy interesante. Me ha ayudado muchísimo, sobre todo a discrepar muchísimas dudas, porque este tipo de temas no nos indican en nuestra malla curricular, pero son muy, muy importantes. Bueno, mi pregunta en sí, estimada doctora, es ¿cómo usted como jueza o como jueza, usted direcciona si existe discordia entre las dos partes? ¿Que afecta o no afecta a los que intervienen en las partes, a los señores abogados? ¿O qué problemas disciplinarios les repercute a ellos? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Primero le felicito por hacer este ejercicio de autoeducación, porque en las universidades como que uno aprende lo básico, ¿no? Pero hacer este ejercicio de autoeducación es imprescindible.
Muchas gracias por su pregunta. Y este tema es muy importante porque el manejo, el principio de oralidad en audiencia no solamente es lo que se habla en audiencia, es cuidar mucho, muchísimo el tema del lenguaje verbal y no verbal, porque como decía, hay veces que mientras la defensa de una parte está exponiendo, la defensa de la otra parte, sin decir nada, solamente con su lenguaje corporal, determina su incomodidad, o sea, determina su mala manera de escuchar a la otra parte. Y eso no solamente es falta de educación, o sea, eso puede influir en la exposición de la otra parte, y eso es algo de discordia también, porque se supone que todos tenemos que mantenernos en nuestro papel, pero también mantener la postura, la cordialidad, el respeto, porque estamos haciendo un ejercicio de derecho profesional técnico, y esto implica ser muy respetuosos de la autoridad y de las partes, y más que todo de la parte que yo estoy representando, porque quien representa la defensa es a la sociedad, al justiciable, al que está pidiendo justicia. Entonces, ahí esta modulación la tiene que tener el juez. El juez es el responsable de que se mantenga toda la cordialidad y el respeto y el manejo de audiencia fase por fase como corresponde. Por eso es que el artículo 3 del COGEP claramente lo dice: el director del proceso es el juez, punto. Y si es que el juez no mantiene el orden y la cordialidad, pues esa audiencia no va a tener el resultado deseado. Es muy importante. Gracias, Estefanía, por su pregunta. Doctora, tenemos otra pregunta del doctor Álvaro Condo. Por favor, solicitamos activar su micrófono. Yes. Muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Perfecto. Doctora, muy buenas noches. En primer lugar, permítame felicitarle por su intervención. Realmente han quedado claras las fases cómo uno tiene que intervenir en las correspondientes audiencias. Doctor, aprovechando su conocimiento, su experiencia, por favor, ¿es procedente en audiencia preliminar desistir de una reconvención en un procedimiento ordinario? Gracias. Gracias, doctor Álvaro. Sí, sí se puede desistir de una reconvención hasta la audiencia preliminar. Ya incluso podríamos desistir terminada la audiencia preliminar, pero ya no en la audiencia de juicio, porque se supone que ya hubo ya resolución de admisibilidad de prueba y tanta cosa, ¿no? Entonces, se podría, digamos que hasta la fase de saneamiento se podría desistir. No ha pasado, al menos no he escuchado compañeros o en mi despacho, no ha pasado este desistimiento en audiencia de reconvención. Sí he tenido desistimientos de audiencia cuando es de un proceso solo, sí he tenido desistimiento en audiencia, pero de reconvención no he escuchado, o en mi caso no me ha pasado, pero sí sería factible hasta creo que la fase de saneamiento poder desistir, o incluso podríamos llegar hasta conciliación, porque puede que en un caso ya se concilie y ya por efecto de la conciliación ya no tiene sentido la reconvención, ¿verdad? Gracias, doctor Álvaro. Tenemos una pregunta del doctor abogado José Luis Calderón. Doctora, solicitamos activar su audio, por favor. Ya, mi estimada doctora, nuevamente yo con una pregunta, y qué pena con usted, quiero aprovechar realmente al máximo la capacitación que estamos recibiendo, y sí, quizá al otro momento, como pasaron otra pregunta, no pude concretar una consulta sobre el tema del artículo 168 sobre la prueba para mejor resolver, y era, esta prueba, este artículo puede hacerse efectivo únicamente dentro de audiencia, o se podría ingresar un escrito respaldándose, amparándose en este artículo para presentar una prueba nueva antes de la convocatoria de audiencia, porque claro, tiene las excepcionalidades de la prueba que existe, que usted puede ingresar prueba nueva
hasta antes de la convocatoria de audiencia, como ya lo habíamos visto. Pero si existe una prueba, por ejemplo, lo hablo de un caso personal donde un documento que se ingresó era una copia, quería respaldar el documento un original y se ingresó un escrito solicitando que se ingrese como prueba para mejor resolver. ¿El original para qué? Para que no sea obviamente impugnada en audiencia por la parte defensora. Entonces, realmente me queda a mí quizá un poco de duda sobre el criterio del juzgador al analizar el artículo y en qué circunstancias y en qué tiempo procesales en el que se podría utilizarlo. Bien, vamos a modular esa pregunta, ¿sí? Porque usted empezó con prueba para mejor resolver y terminó con prueba nueva. Entonces, las dos cosas son distintas. La prueba para mejor resolver era lo que habíamos hablado en el 168, la excepcionalidad que tiene el juez para hacer prueba de oficio, para llegar a la verdad procesal. Y la prueba prueba nueva, de acuerdo al 166, es cuando cualquiera de las dos partes puede solicitar prueba nueva hasta antes de la convocatoria de la audiencia de juicio, convocatoria audiencia única, siempre y cuando ocurra dos factores, dos requisitos fundamentales. Primero, que no tenía conocimiento de esa prueba hasta ese momento, o habiendo tenido conocimiento de la prueba, no tenía acceso a ella. Entonces, si como dice el abogado José Luis, presentó la prueba en copia simple y de repente ahí a medio juicio se enteró o se dio cuenta que era copia simple y recién se le apareció el original, pasa dos cosas, una de dos, o que estando en audiencia se contradiga esa prueba porque esta prueba es en copia simple que no tiene validez, o que de una manera, pero muy justificable, diga que sí tenía esta prueba, pero no contaba con ella, ahí tal vez se le pueda aceptar, pero tiene que justificar una de las dos, que no tenía esa prueba o habiéndola tenido no tenía acceso, o no tenía conocimiento de esa prueba o habiendo tenido la prueba no tenía el acceso a ella, ¿sí? Entonces, si me presenta alguien una copia simple y de repente a medio juicio me aparece el original, no sería tan creíble para mí que se pueda hacer una prueba nueva, pero por estrategia de repente si le sale de chiripa, yo intentaría, pero mejor no arriesgarse. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque de aquí ya nos despedimos. Doctora, tenemos una pregunta de la doctora María Angélica. Por favor, solicitamos activar su audio. Buenas noches, ¿me escucha, doctora? Le escuchamos. Ya no le escuchamos, está su micrófono apagado. Ya, ¿me escucha, doc? Perfecto. Ya, rapidito para no quitarle más tiempo y no quedarme con la duda. Con el tema de las audiencias ahorita que son telemáticas, veo a veces o tengo yo la duda de que en el tema de la práctica de la prueba, cómo se ejercen estos principios de contradicción. Y en el caso específico, que fue la consulta que había puesto por escrito, es que en un juicio donde yo comparezco como tercerista, la jueza me dijo que las pruebas debía retirarlas porque las junté con la petición y presentarlas, como dice el COGEP, el día de la audiencia, porque dice el artículo en el COGEP que debe portar consigo las pruebas que justifiquen la creencia. Yo las desgloso para presentarlas el día de la audiencia, pero resulta ser que ahora la audiencia está convocada de forma telemática. Entonces, me surge la duda, en atención a esto, si la prueba, de acuerdo a la oralidad, yo la tengo que portar conmigo ese día, pese a que la jueza no las va a tener en su mano, porque o las tengo yo en original o las tiene la señora jueza, o por el contrario, tengo que agregarlas al proceso antes de la audiencia para que ella pueda constatar mis hechos y pronunciarse al respecto de mi petición. Esa sería la duda que por favor
me gustaría me aclarara, estimada doctora, y gracias. Muchísimas gracias, María Angélica. Muy buena pregunta. Ahora yo le pregunto a usted, ¿en qué juicio, qué tipo de juicio usted es tercerista? Es un juicio de ejecución, era un juicio ejecutivo de un cobro de pagaré, ¿Es donde de bien, ejecución o es ejecutivo? Porque o son sea, dos cosas inicialmente era ejecutivo. Entonces, Ok, como ya llegaron están a en un la fase de acuerdo, ejecución. están en la fase de ejecución, exacto. Perfecto, bien. Bueno, me parece que no sé. Cuando nosotros presentamos, cuando estamos parte actora, parte demandada, siempre demanda contestación, siempre tiene que estar acompañada de la prueba. Eso es de entrada. Y cuando hay un tercerista, la prueba, no es la prueba, sino la intervención del tercero en la fase de ejecución es hasta la audiencia. O sea, puede estar, el tercero puede comparecer hasta la audiencia. Eso quiere decir que cuando comparezca, tiene que acompañar su prueba. Pero que la juez le haya dicho desglose la prueba y presente en audiencia, me parece que no está bien. Y en ese caso, por último, presentaba mi tercería en la oportunidad y en el tiempo que yo tenía que hacerlo, y la dejaba la prueba ahí, y aunque sea en audiencia, me presentaba las copias para que se puedan visualizar la prueba que ya presenté. Este tema, gracias por acotar algo, María Angélica. Este tema de las audiencias telemáticas es tenaz. Y por eso también está este tema de la propuesta que se está haciendo al Consejo de la Judicatura, porque las audiencias telemáticas están diseñadas para el ISAGE, no para este momento. Obviamente esto nos obligó a través de la pandemia a hacerlo, ¿no? Y se tiene que hacer porque la justicia no puede parar. Pero hacer audiencia telemática es atroz, porque usted ¿cómo va a anunciar su prueba si no tiene el proceso? ¿Cómo va luego a practicar la prueba? Bueno, primero anunciar. ¿Cómo va a contradecir la prueba si no sabe si, como no tiene el proceso, no sabe si es documento original, copia simple, copia certificada? No sé, no puedo ver, no puedo palpar con mis sentidos qué tipo de prueba es para ejercer correctamente el derecho de contradicción. Gracias, María Angélica, por sacar este tema porque es importante. Y luego, ¿cómo voy a practicar la prueba si no tengo la prueba? ¿Cómo voy a leer la parte pertinente y voy a exhibir si estoy desde mi casa sentado y ni siquiera tengo el proceso a la mano? O sea, es una locura. Por eso, con el respeto que se merecen todos los abogados, todas mis audiencias en COGEP, las he hecho presencial. Me han dicho es que estoy enfermo, estoy con COVID, está bien, no hay problema, tampoco voy a coartar su derecho, ¿no? Entonces voy a esperar y voy a esperarle a usted que venga para que usted pueda ejercer bien su defensa, que venga bien preparado, y solo las audiencias de ejecución, ya para remate y para eso, las he hecho telemáticas, porque ha habido casos de juzgados que se ha resuelto prácticamente sin nada. ¿Y cómo se ejerce el derecho de contradicción? ¿Cómo se garantiza la legítima defensa ahí? Eso es un tema súper complejo. Por eso digo que las audiencias telemáticas están reservadas para el ISAGE. ¿Por qué? Porque el ISAGE es el trámite 100% electrónico. Eso quiere decir que toda la prueba, todo el proceso, todas las actuaciones judiciales y todo ya está telematizado, ya está en la nube, ya no vamos a tener procesos físicos. Y solo en los procesos, o sea, solo las carpetas físicas van a estar los documentos inviables, se llama. Yo tuve la oportunidad de ser parte de la Escuela de la Función Judicial para la creación del ISAGE. Ahí se juntaron un juez de cada materia para hacer el catálogo del ISAGE y poder crear este producto. Pero esto lo están haciendo en la época del doctor Yal. Ya el doctor Yal se fue, vino la nueva administración y quedó ahí. Entonces, pues estamos en la mitad. Y por pandemia, lamentablemente, se obligó a que las audiencias sean telemáticas, pero no tienen la efectividad del caso. O sea, no son como deberían ser, porque primero la defensa de las partes procesales no tiene la libertad de ejercer
su derecho de defensa como corresponde técnicamente, ¿no? Adecuadamente, ni tampoco el juzgador. ¿Cómo puede un juzgador tomar una declaración de parte o declaración de testigos a través de la web? O sea, ¿qué garantía tengo de que, por ejemplo, ustedes me están viendo a mí, pero puede que atrás yo tenga algo que me tape aquí y alguien que me esté diciendo las respuestas? Me invento, ¿no? Estoy elucubrando. Entonces puede haber muchas violaciones a través de eso si no se hace de manera adecuada. Pero como estamos ahorita en este tema, ahí sí el juez tiene que tener mucho cuidado en las audiencias telemáticas, cómo las va llevando. Por último, que les diga a los abogados que saquen copia de todo el proceso íntegro y que se le dé la facilidad de que mientras el juez tiene el proceso original, las partes tengan la copia digitalizada para que cuando quiera practicar algo o quiera decir, bueno, quiero leer la parte pertinente, por último, que como estamos ahora, la vaya exponiendo compartiendo la pantalla, me invento. O sea, trataría de ver el mecanismo para que se pueda hacer las cosas bien, porque por el momento todavía no se puede. Pero gracias. Así es. Y si es posible que ustedes tengan que hacer audiencia, procuren hacerla mejor de manera física. Y si es que ya el juzgador mismo dice que sea telemática, entonces procuren tener la copia de todo el proceso, digitalizarlo y pedir al juzgador que le permita compartir la pantalla para que puedan hacer ver los detalles de esa prueba y que puedan presentar. Aquí sí ya va a primar mucho la prueba que ya está en el proceso y va a primar mucho la técnica del abogado para presentar los alegatos, para presentar las exposiciones, para refutar, que va a ser un poco más complicado. Es un reto, la verdad, pero ahora tenemos que acomodarnos a eso, ¿no? Gracias por esa pregunta. Doctora, para ir terminando, tenemos otra pregunta del abogado Ricardo Trujillo. Por favor, activar su micrófono. Buenas noches. Muchas gracias, doctora, por impartir sus gentiles conocimientos. Yo le quisiera en realidad merecer una consulta y es en cuanto al tema del criterio judicial, que no existe una unificación como tal. Y pues en base a su experiencia, sí quisiera que me ayude. Está apagado su micrófono, Ricardo. Ricardo, antes de que siga haciendo la consulta, está apagado su micrófono. Y sigue apagado su micrófono. Ya, ahí, doctora. Ahí. Muchas gracias. Le escuchamos hasta cuando dijo usted que no hay criterio judicial. Hasta ahí le escuchamos. No hay una Ricardo, no le escuchamos. ¿Me escucha? Ahí le escuchamos. Ya, ahí, doctora, le decía, en el COGEP establece que la vía idónea para reclamar facturas por bienes o servicios es el procedimiento sumario. Sin embargo, he tenido ya varios casos en los que el abogado que está pretendiendo esta acción de cobro se salta el procedimiento sumario y va directamente a la vía ordinaria planteando un procedimiento de cobro de dinero. Y hay jueces que están aceptando este tema. Usted nos decía en una clase anterior que no existía, una de las charlas anteriores, perdón, que existían obviamente diferentes criterios. No sé, desde su experiencia, desde su expertise, ¿qué criterio le merece este tema o por qué se está dando este tipo de resoluciones o aceptando el procedimiento, saltándose lo que está establecido directamente en la norma? Si me puede ayudar con esa aclaración, le agradecería mucho, por favor. Ricardo, le comento algo. Aquí es a criterio y a riesgo del abogado que presente el caso. Si hablamos de facturas, yo puedo presentar facturas en procedimiento monitorio, 356.2. Puedo presentar facturas en procedimiento sumario, 332.6. Y puedo presentar facturas en procedimiento ordinario. Y no me impide hacer eso. Pero la diferencia es que cuando presento facturas en procedimiento ordinario, la factura pierde la calidad de factura. Ya es un documento de cobro, ya es un juicio de cobro de dinero, y está obligado a justificar no solamente la existencia de la factura, sino la aceptación de la factura, la relación comercial
y la falta de pago. Más bien, quien presenta un juicio de cobro de facturas por procedimiento ordinario corre el riesgo de que no se le dé lo que pide porque no es la vía idónea. Pero el juez en ese caso no puede impedir tampoco que demande por esa vía. Es como a veces demandan el cheque. Cheque se puede demandar por vía ejecutiva, sumaria y ordinaria, y monitoria incluso. Entonces, hay multiplicidad de criterios, pero es dependiendo qué calidad le doy al cheque. ¿Cuándo es ejecutivo? Solamente de acuerdo al 516 del Código Orgánico Monetario y Financiero, cuando se ha protestado dentro de 20 días y el único protesto por falta de insuficiencia de fondos. Ejecutivo, netamente. De ahí el resto se supone que debería ser sumario. Pero si presento por la vía ordinaria, ya el cheque perdió su validez. Es simplemente un documento, una prueba nada más, que tiene que estar acompañada de mucha otra para que respalde la falta de pago de una deuda. Entonces, eso es a riesgo de la parte, el juez no puede impedir eso, no puede impedir eso. Lo que sí puedo impedir, por ejemplo, de acuerdo al cheque, aprovecho diciendo eso, digamos que el cheque siendo ejecutivo lo quiero presentar en monitorio. Claramente dice el monitorio que no se puede aceptar documentos contenidos en título ejecutivo, inadmisible de entrada. Entonces, en esas excepcionalidades que la ley mismo dice cuando es inadmisible, inadmito, pero el resto es admisible, pero a riesgo del abogado que no sabía por qué vía llevar. Y el juez no puede cuestionar eso, ni aún me pongan excepción previa, porque él se arriesga a tener que tener prueba adicional, porque si me presenta solo esa factura por ordinario sin respaldo, no hay juicio. No hay juicio. Pero gracias también por esa pregunta. Bueno, si es que alguien más tiene alguna pregunta, si no nos despedimos y les agradezco de corazón por haber venido a este curso. Les incentivo por favor para que sigan teniendo esta participación en más cursos. Aprovechen que ahora los cursos ya no es como antes, que simplemente entro a la plataforma y me tocaba leer tanta cosa y dar el examen. Ahora tenemos esta oportunidad de conversar, de dialogar, de consultar y de cuestionar incluso, ¿no? Porque uno es humano y se puede equivocar, pero si es que alguien dice, mire, lo que usted me dijo como que no me parece bien y mi criterio es este, y podemos debatir, hacer una argumentación, un ejercicio de argumentación y refutación, salimos ganando todos, porque todos aprendemos algo, ¿no es cierto? Daniel quería conversar algo. Escuchamos. Doctor, por favor, solicitamos activar su micrófono. Hola. ¿Me escucha, verdad, doctor? Ya escuchamos. Ya, doctora, un gusto saludarla desde Chone. Yo tengo una inquietud y quisiera que me la despeje. Le voy a hacer una síntesis para que poderme entender mejor. En un proceso ordinario por prescripción adquisitiva de dominio, nace en el 2019 y en el 2021 nace un proceso reivindicatorio. Y es en el proceso reivindicatorio donde se lleva a efecto la audiencia preliminar, la fase de saneamiento y el anuncio de prueba. Después de terminada la audiencia, el juez, en este caso, fue persuadido mediante escritos por la parte de la defensa y logra nulidad, declara nulidad. ¿Se puede declarar la nulidad de ese proceso para hacer la acumulación de autos? A ver, gracias por la pregunta. Esto es súper importante. Solamente se puede, para empezar, solamente en prescripción y reivindicación se pueden acumular procesos, porque son dos causas distintas, pero buscan el mismo fin, el dominio de un bien. Entonces, en ese caso, el que primero empezó es el de prescripción en el 2019 y después el de reivindicación en el 2021. El que estaba en el caso de prescripción tenía que pedir que el de reivindicación se acumule al primero, porque
competencia. El primero es el competente para conocer las dos causas. Pero ahí es el impulso procesal que tienen que hacer las partes, porque se supone que el juez, en primer lugar, no tiene conocimiento de qué otras causas más hay. Segundo, el juez de oficio no lo puede hacer. Eso tiene que ser pedido por las partes. Entonces, si el juez declaró la nulidad de ese proceso, no sé qué circunstancia le llevó a declarar la nulidad, pero no podía hacerlo y tenía que acumular por pedido de las partes a la primera causa en el estado que esté. En todo caso, si es que ya resolvió algo en audiencia preliminar, sí se declara la nulidad de esa audiencia, porque tiene que acumularse al otro proceso para que las dos se resuelvan en una sola audiencia preliminar y luego las dos en una sola audiencia de juicio. Es válida esa pregunta porque nos puede pasar. Nos puede pasar siempre para acumular procesos, siempre se acumula el proceso. El que primero se pone es el que trae el otro proceso para que se acumule al primero, ¿sí? No es que este se acumula o cualquiera, no. Por el principio de competencia, el que primero conoce el juicio es el que pide que se acumule acá. Entonces, es válido eso, pero no creo que se tenía que haber declarado la nulidad del proceso en sí, pero sí de la audiencia, para acumular y ver en qué estado está y luego sí llamar a audiencia como corresponde. Gracias. Bien, parece que ya no hay más preguntas. Quiero agradecerles de este tiempo, este espacio que hemos tenido. Estoy a las órdenes. Yo hasta ahora estoy trabajando en la unidad judicial civil aquí en Guayaquil. En caso de que sea posible la terna y que pueda llegar, si es que Dios lo permite, y el gobierno también, sería formidable que sea la primera juez mujer en ser presidenta del Consejo de la Judicatura. Y tengo un megaproyecto, que obviamente por este proyecto es que me han tomado en cuenta. Es un megaproyecto que se llama Proyecto Acción Justicia, que consiste en hacer copartícipes, y me adelanto para contarles, es para hacer copartícipes a todos los que intervienen en un juicio. No para acusar, que la Fiscalía acusa al órgano de justicia, que la Fiscalía acusa a la Defensoría Pública, que todos se acusan entre todos, pero en realidad todos somos una sola mano, como digo, ¿no? Entonces, este proyecto consiste en hacer copartícipes y corresponsables a todos los que intervienen en un juicio, y esta coparticipación no es para obligarle a que ocupe su puesto y ocupe su rol, no, sino es para ejercer esta corresponsabilidad a través de la educación. Queremos hacer posible este proyecto a través de, bueno, vamos a hacer especialización en cursos teóricos prácticos y terminar con simulación de audiencias, cada uno en su rol. Si vamos a ser corresponsables de esto, también tenemos que aprender a ejercer el cargo que nos toca, ¿no es cierto? Entonces, al final tendríamos una simulación de audiencia, el juez como juez, el fiscal como fiscal, la defensa técnica como defensa técnica, y así todos hacemos un ejercicio de simulación, tenemos nuestra acreditación y vaya ahora sí a juicio real. Porque cuando estamos ahora ejerciendo no es un simulacro, es la realidad, pero cada uno asumiendo. Entonces, este es el proyecto, pero aquí tenemos que involucrar a las autoridades de la Defensoría Pública, las autoridades de la Fiscalía, a todos los colegios de abogados, porque no se toma mucho en cuenta los colegios de abogados y no debería ser así, pues tenemos que ayudar a los abogados en libre ejercicio a que se eduquen de mejor manera, porque de ellos depende también qué decide el juez. Entonces, educarles súper bien para que tengan una técnica de litigación oral muy buena, muy profesional, para que tengamos buenos abogados aquí. Y también hacer este convenio con todas las universidades que tengan carrera de Derecho. Haciendo de esta manera las cosas,
se va a lograr tener justicia. No culpándose unos a otros, sino colaborando en nuestro rol como nos corresponde. No atacando al juez, claro, como la función judicial no dice nada, entonces todo el mundo ataca al juez cuando esta es responsabilidad de todos. Y por último, haciendo también responsable a la Asamblea para que haga buenas leyes. Le culpan al juez que mandó a la cárcel al policía héroe. Sí, pero la Asamblea no preveyó una norma que diga se va a juzgar de esta manera poniendo las excepcionalidades de quien está defendiendo a alguien, ¿no es cierto? No, pues el juez es quien interpreta la norma y la aplica. Pero si es que va más allá, aunque creyera que no se debería hacer eso, prevarica. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, todos somos responsables de esto. Si la Asamblea no tiene una norma que nos ayude a viabilizar la justicia, actuar de manera como nos corresponde, ¿cómo podemos hacer esto posible? Entonces, hay muchas cosas que cambiar. Hay que mejorar la atención al usuario. Hay que mejorar las salas de audiencias. Hay que darles aire acondicionado a los jueces. También aire acondicionado en todas las instalaciones porque los abogados también están ahí internados, pobrecitos, sudando y aparte de la exposición que les da nervios. Entonces hay muchas cosas que mejorar. Y qué mejor de quienes estamos aquí conociendo nuestra realidad. Entonces, si es así, por favor, va a estar eso abierto para todas las sugerencias para mejorar el sistema de justicia. Con toda confianza. Les agradezco y esta va a ser la última charla que voy a dar ahora y espero que estemos bien y que Dios les bendiga. Gracias, doctora. He recibido muchos chats de todos los participantes en esta capacitación, deseándole muchos éxitos, muchas bendiciones, que esta capacitación ha sido excelente y le agradecen por toda esta capacitación y le desean muchos éxitos en sus decisiones. Muchas gracias, doctora, por compartir no solo sus conocimientos, sino también su experiencia, que de seguro contribuyó a ilustrar y de mejor manera este tema tratado esta noche. A ustedes, estimados y estimados participantes, gracias por su asistencia a este importante tema. Nos permitimos recordarles que deberán estar al pendiente de sus correos electrónicos, medio por el cual remitiremos toda la información relevante a estos concursos, a estas charlas. Gracias, doctora, muchos éxitos. Una pregunta, Fernanda. ¿El material que yo compartí sí va a estar a la mano de los participantes? ¿Sí van a tener acceso a ese material? Sí, doctora, ese material igual va a estar publicado en la página del Consejo de la Judicatura. Cualquier inquietud que ellos tengan, igual pueden escribirnos a la página de la Escuela de la Función Judicial y nosotros estamos al pendiente de todas sus inquietudes para igual pasar el material en el caso de que los participantes requieran. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Este es el fin de la capacitación y buenas noches para todos.